Tenemos que hablar un poco del sector inmobiliario, tenemos que hablar fundamentalmente de alquileres, cuando, ustedes ya saben, se ha aprobado la nueva ley de alquileres que rige en el ámbito de nuestro país y que tiene varias aristas que son importantes, como por ejemplo 3 años van a durar ahora los alquileres, el propietario va a poder elegir entre 2 garantías que va a tener que presentar el inquilino y por supuesto también algunos beneficios como por ejemplo los aumentos que se van a hacer anualmente, que ahora van a ser por un promedio entre el índice de salarios y obviamente la inflación, va a ser un promedio de ambos. Pero el problema es que ya en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los alquileres han aumentado un 15%. Para que se den una idea, un departamento de 2 ambientes en la capital federal, ¿cuánto? Está ya 21.932 pesos. A eso sumarle las expensas, servicios y demás. Y eso en un barrio promedio, ni siquiera estamos hablando de un barrio de alta jerarquía, como cuánto se puede llegar a pagar por un 2 ambientes. Exactamente. Es una locura. O sea, hay algunos propietarios que ya estuvieron conversando con inquilinos sobre este aumento. Algunos dicen que es a cuenta de los futuros aumentos que tendrán los alquileres de acuerdo a la nueva ley. Otros propietarios, por otra parte, lo que hicieron es todavía no aplicar ningún aumento hasta que esta ley esté efectivamente reglamentada. Es como que están en stand-by, están esperando a ver qué pasa. El mercado inmobiliario que viene sufriendo también el tema de la cuarentena, porque imagínate que mudanzas prácticamente no hubo, más allá de que se habilitaron en cierto modo, más o menos la mitad, ¿no? Creo que los 40 días ya se empezaron a habilitar las mudanzas y fueron cosas muy pocas transacciones, ventas, alquileres mínimos realmente, y la gente está como esperando para ver qué pasa y ver cuánto van a poder pagar. También recuerden que la estabilidad laboral en estos días es prácticamente nula, sobre todo los comerciantes, monotributistas y aquellos sectores que viven el día a día. Y sobre todo para aquellos inquilinos que tienen que renovar un alquiler, porque la situación ahora no es la misma, como bien vos decías, Valentina, de hace meses atrás. Ya venían golpeados por una economía que venía mal a nivel ingresos. Imagínate ahora con esto de la pandemia y la suba, en este caso de alquileres, que reiteramos, subió el 15%, le ganó a la inflación. Y a propósito de esto tenés que conversar, ¿por qué no? Y vamos a hacerlo, con un especialista en el rubro inmobiliario como es Daniel Zampone. Daniel, buen día. Carlos Álvarez te saluda junto a Valentina Caffi y equipo. ¿Cómo te va? Buen día, Valentina. Hola, Charly, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ahí medio preocupado. pasando la pandemia, Charly. Sí, esto preocupa, ¿no? ¿Por qué un aumento del 15% ya en los alquileres? Lo que pasa es que, Charly, a ver, ahí tenés distintas ópticas para ver la suba, distintas ópticas para ver, mismo esta semana, viste que tuvimos el tema ley de alquileres, cómo va a influir, quién gana en toda esta historia. Yo lo que te diría, por desgracia, Charly, estamos todos en un mismo barco que nos está entrando el agua a todos, tanto al inquilino, al propietario, a los que estamos en la industria inmobiliaria. El tema de, no sé si viste la nota del tema de los locales, la cantidad de locales que están cerrando. Después nos vamos a meter en ese tema. Ahora, dale. La pregunta es, ¿este 15% de aumento tiene que ver porque los propietarios de alguna manera están abriendo el paraguas ante la reglamentación de la nueva ley? No, mira, vamos cómo empezó el año y cómo sigue. Antiguamente se actualizaba, porque ya está quedando fuera de vigencia la actual ley, se actualizaba ponerle un 15%, un 16% semestral. Eso te terminaba dando un poquito más del 30%. Que si vos tomás como referencia la nueva ley va a ser un índice que te marque el Banco Central de un promedio del salario y de la inflación. Vos fíjate que eso, si hoy lo tomás como referencia, te da más arriba. Claro, También si fueras inquilino, te termina perjudicando esta nueva ley, porque terminarías pagando más caro. Entonces, vos me decís, el inquilino paga más caro. ¿El propietario tiene una buena renta? No, tiene la histórica más baja de la historia.
porque tiene un 2%. Y los intermediarios, que somos los que trabajamos en esto, ¿cómo estamos? Yo me acuerdo, bueno, vos me invitás una vez por mes a tu programa y te voy contando cómo terminó el año pasado y cómo empezó este. Yo te dije que el año pasado había sido el peor de la historia y este antes de la pandemia empezó peor que el año pasado. Entonces vos fíjate lo que te decía al principio de la nota, Charlie. Todo entró agua para todo el mundo, ¿eh? No hay uno que vos te digas, acá se salvó. Claro, y otro sector también muy complicado es el de los comerciantes. Un estudio habló de 20% de locales porteños cerrados para siempre. Sí, cada vez que uno camina, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ve carteles de se alquila, y muchos que cerramos porque no podemos seguir trabajando de esta manera, muchos porque no lo están haciendo y muchos porque, por más que tengan el local arriba, los que fueron autorizados, no le alcanza para pagar ni siquiera el alquiler de ese local, ¿no? Mira, te voy a decir, yo hago estudios de mercado, hago para mi oficina y doy clases en la facultad y hago un observatorio inmobiliario para mis alumnos. Sí. Nosotros tuvo un caso emblemático que hablé con un CEO de un conocido gimnasio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde él me decía, tenemos 41 locales, solo en 2 pagamos el alquiler. En los otros 39 pagamos los gastos y quedamos que cuando se levante la pandemia nos sentamos a conversar. Y vos fijate el cuadro, te llevo algo muy específico como son los gimnasios. Yo le pregunto a los dos, chicos, ¿cuándo van a abrir los gimnasios? Y no tenés idea. Las últimas cosas, ¿no? Yo creo que va a ser entre las últimas cosas. Pero Daniel, ¿sabés qué recordaba también de meses atrás cuando hablábamos? La cantidad de comercios que ya habían cerrado antes del 2020, por la situación económica, por el incremento de tarifas y demás. No me acuerdo cuál era el porcentaje en esa época. O sea que a ese porcentaje de lo que ya había cerrado hay que agregarle, producto de esta pandemia, estos nuevos porcentajes de locales que no pueden seguir. Mirá, Charlie, permitime que me sume a lo que estás diciendo con lo que pasa en mi rubro. Antes de la pandemia, yo te dije que el 2019 había sido el peor año en lo que va del siglo. Sí. Antes de la pandemia, en marzo ya había bajado un 50% cantidad de operaciones con respecto a marzo del 2019. Esos locales no abrieron más. Olvídate, no abrieron más. Porque el problema, ¿sabes dónde está, Charlie? Si vos ves la reactivación, que vos me decís, mira, la semana que viene abre todo, la gente tiene plata en el bolsillo, empieza a consumir, empieza a caminar. El tema no es, o sea, la pandemia empeoró todo. Pero cuando vos te digan, bueno, listo, vos vendés ropa, podés abrir o un gimnasio, podés abrir a partir del mes que viene. La gente está muy corta de plata. Yo no sé si la gente va a ir al gimnasio o se va a ir a correr a la plaza. Daniel, perdóname. O sea que vos decís que entre el 2019 y lo que va del 2020 hay un 70% de locales menos en la Ciudad de Buenos Aires. No, yo lo que te digo, el relevamiento nuestro da un 20% que cerraron. Que ya te dijeron, Charlie, yo tenía un gimnasio de barrio, listo, lo cerré, no lo abro. Está bien, más. eso del 2020, eso de este año. Eso es lo que va de este año. Pero vos me decías que hay un 50% de arrastre del 2019. No, pará porque mezclamos dos temas. A ver. Yo lo que te decía, te lo llevé un poquito a mi rubro, que es cantidad de operaciones de compraventa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. ¿Está bien? Compraventa. Entonces, ¿cuántos departamentos se compraron? Y con respecto a locales vacíos o locales que cerraron en el 2019, ¿tenés un porcentaje? El 2019 no fue bueno económicamente, pero no tuviste una baja del 20, no te la puedo decir exacto, pero tuviste una baja del 20, ¿está bien? O sea que estamos hablando de crisis. Entre el año pasado y lo que va de este año, un 40% de negocios cerrados. Sí, vos acordate, Charlie, a ver, yo trabajo mucho en la parte comercial, yo venía hablando con los comerciantes que vos cuando tenés elecciones, acordate que a la gente se le genera nuevas expectativas, ¿está bien? Sí. Entonces, muchos que venían mal el año pasado, por ejemplo, mi rubro, nosotros veníamos pésimo, vos decís, con una nueva conducción, con un nuevo capitán de barco, decís, bueno, vamos a esperar, vamos a remarlo un poco más. Sí, entonces, pero apareció pandemia, que nadie la tenía. Se empezó con mucha expectativa. A ver, el rubro inmobiliario estaba en la cornisa de un tercer piso y vino la pandemia y te empujó. Chao. Ese sería el título. Dani, no tengo más tiempo, pero es interesante todo eso, o sea que te vamos a volver a convocar para hablar de todo esto porque hay mucha preocupación en el rubro inmobiliario y también comercial por esto que está pasando. Te agradecemos como siempre esta comunicación.
siempre es un placer y que tengan un excelente día. Gracias, Gracias. abrazo.